Saludamos en primer lugar a todas y todos y agradecemos la invitación a participar en tan importante evento. Soy Gabriela Cultelli, desde Uruguay, coordinadora de ese capítulo de la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad y directora del periódico Mate Amargo. El tema que nos trae hoy nos hizo repensar varios nudos de la coyuntura actual y en retrospectiva histórica para intentar proyectarnos hacia el futuro próximo. Este mundo unipolar empezó y de hecho se gestó conjuntamente con la fase imperialista del sistema capitalista. Fue así como desde los diferentes imperios y sus áreas de influencia, con 5 o 6 ejes mundiales de dominio y acumulación, fuimos pasando a este formato único. Estados Unidos como juez y gendarme mundial. Aquel proceso para la América Latina comenzó con la misma conformación de los estados nacionales, luego de la ruptura con el Imperio Español y el posterior declive del Imperio Inglés, y culminó por la década del 30 del siglo pasado. Después, en el mundo, una fecha clave que se podría señalar es 1921 y la declaración de inconvertibilidad del dólar. Una vez invadida Europa y el mundo con tal moneda. Más adelante, para nosotros la década perdida y para el mundo la caída del campo socialista y la Unión Soviética ya para 1992. La idea que se quiere dar aquí con la mención de estos hechos es que son procesos largos, no lineales, que fácilmente pueden abarcar medio siglo o más. Así el mundo pasó por multiplicidad de guerras, 2 de ellas mundiales, destrucción y construcción. Aparentemente, o tal vez, esté comenzando la gestación de una nueva etapa o fase. Pero lo que sí es seguro que está sucediendo es una crisis global de hegemonía, o del mundo unipolar en que hemos vivido hasta ahora, con la decadencia del imperio estadounidense. El resultado inmediato aún es temprano para vaticinarlo. El segundo elemento que queríamos traer a la reflexión son las características de los ciclos económicos o ciclos de las crisis. Recordemos en términos de crisis que en los albores del siglo XX se dio una aguda crisis que acompañó los cambios de fase mencionados, y pensemos también en la más aguda del siglo XX, la crisis del 29 al 33, que fuera preámbulo de un nuevo reparto del mundo a partir de la Segunda Guerra Mundial. Las crisis hoy tienen ciclos agudos y cada vez más breves. Por ejemplo, la que transcurrió en el 2008, o la del 2014, o la del 2019. A esta última le dicen crisis de la pandemia, y en realidad la crisis a nivel de los principales países capitalistas, de los países centros, ya se había desatado en el 2019, y la crisis sanitaria de la pandemia lo que hizo fue agudizarla. Hoy, a inicios del 2023, ya se comienza a anunciar otro ciclo. Unos dicen que se continúa el anterior, que no se pudo salir de la crisis, de la pandemia, como le llamaron. De hecho, la economía mundial sí se recuperó y creció, aunque más lentamente de lo anunciado. No hubo el efecto rebote en V, anunciado por los neoclásicos. Son ciclos de crisis económicas multifacéticas que transversalizan efectos climáticos, alimentarios, energéticos, poblacionales, sociales en general. En definitiva, son crisis sistémicas. Esta rapidez y agudeza de los ciclos puede que sea también elemento
que nos hacen ver los primeros agujeros que aparecen en esta forma mundial de organización unipolar. Mencionamos antes otro elemento que queríamos también traer como punto a la reflexión. O sea, todo el proceso que se dio de sustitución del patrón oro por el patrón dólar. Pero el patrón dólar hoy parece manifestar los primeros estertores. Y no es menor cuando de crisis de una forma de dominio unipolar estamos hablando. En Argentina, para poner un ejemplo de la región y con hechos recientes, se está impulsando el pago a China en moneda nacional de ese país. Las importaciones de Argentina desde China son más de la quinta parte del total, el 21%. Y si a ello le sumáramos las entradas de su primer socio comercial, Brasil, con el cual continúa avanzando en la utilización de sus monedas locales a través de tipos de cambio compensados, se totaliza casi la mitad del valor de sus bienes y servicios importados, que tenderían a comercializarse en monedas diferentes al dólar. Otro tanto estamos observando en relaciones con Rusia, el MIR, etc. Parecería conformarse al menos los primeros pasos que, de reforzarse, podrían empezar a hacerle mella al patrón dólar. Aún es temprano para un mundo multilateral con regionalismos sólidos, pero comienza a vislumbrarse. Los avances comerciales y la consecutiva transformación en la esfera de la circulación aún no limitan la unipolaridad del mundo. La potencia global, Estados Unidos, sigue siendo multifacética, global, como dijimos, no solo desde la localización geopolítica del mando de las transnacionales, sino que también mantiene el dominio militar y, unido a todo ello, los aspectos culturales de dominio, retroalimentándose en tiempos en que las formas de capital digital y específicamente comunicacional cobran un dinamismo único, pudiéndose observar una tendencia al cambio de eje de acumulación en las formas de capital. La hegemonía de que hablara Gramsci parece fortalecida con los entrelazamientos de poderes políticos, económicos, comunicacionales, nunca antes vistos. Pero, sin dudas, al mismo tiempo se están disputando espacios. No cabe duda, y al menos podríamos hablar ya de tres cosas y a manera de conclusión. Una, la primera relativa al comienzo de la crisis del mundo unipolar y la caída del imperialismo. Dos, la segunda, unida dialécticamente a la primera, el traslado de ejes de poder hacia otros espacios como los BRICS, que hoy ya suman más de 10 países. Tres, la tercera, por otra parte, y en esta región, la segunda ola progresista, que pudiera apuntar, aunque aparentemente con mayor debilidad, incluso que la primera, a ir rompiendo lazos de dependencia, pues como decíamos, la necesidad obliga. Y los procesos decoloniales podrían apuntar a ello al tiempo que las élites capitalistas carecen de respuesta. Termino entonces con una frase de Vijay Prasad en entrevista reciente concedida a Mate Amaro. Y dice Prasad: estos dos conceptos, regionalismo y multilateralismo, prevalecen en las discusiones en el sur global, y no cuestiones de nueva hegemonía o multipolaridad. Ni China ni Rusia han manifestado ningún interés en un consenso de Pekín o de Moscú, y tampoco están dando forma al orden
mundial, de tal manera que se necesite un solo maestro. Esta última expresión, un solo maestro, la utiliza parafraseando al propio Putin. Nuevamente, muchas gracias.